El académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Álvaro Miranda, publicó un estudio en el que se midió el flujo vehicular en vías como las existentes en el sector céntrico de Santiago. Entre algunas de las conclusiones más importantes, se establece que 7 de cada 10 vehículos que circulan en pistas para buses en la Alameda son taxis. Justamente para conversar de este estudio nos acompaña el autor, Álvaro Miranda. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Contemos un poco sobre cómo se hizo este estudio, los horarios y los lugares donde se hizo esta medición. Claro, encantado. La verdad es que este estudio surge básicamente por un sistema en el cual, de una manera un tanto arbitraria, por las pistas solo bus de la Alameda y por las pistas solo bus de todas las vías de Santiago, se le permite circular a ciertos tipos de vehículos, a ciertos modos de transporte y a otros no. Entonces, en el caso específico del estudio, al transporte privado de personas, que son todos los buses que llevan personal de empresa, a los cordones industriales, donde no llega el transporte público, donde no llegan los recorridos del Transantiago, pensemos en grandes centros de distribución, grandes empresas que tienen además turnos rotativos de 24 horas, contratan estos buses que llevan un servicio de acercamiento a sus trabajadores. Estos buses no se les permite circular por las pistas solo bus, no se les permite utilizar los paraderos de buses. Entonces, lo que intentamos hacer con el estudio es mostrar que arbitrariamente se permite algunos modos de transporte que no son tan importantes desde el punto de vista de la masividad. ¿Ellos solicitan el estudio? Ellos solicitaron el estudio, entonces nos solicitaron a nosotros de la universidad que pudiésemos hacer este estudio y nosotros lo hicimos básicamente en la Alameda, en 3 puntos neurálgicos que son muy importantes para el sistema de transporte urbano de la ciudad. Uno fue Plaza Italia, el otro fue el sector de los Héroes y el otro fue el sector de las Rejas. ¿En qué horarios? Se hicieron en el horario punta mañana y punta tarde, entre las 7:30 y 9:30 y entre las 18:30 y 20:30 de la tarde. Además también se midió Plaza Egaña y la Plaza de Maipú. Entonces lo que hicimos básicamente en el estudio fue, en las pistas solo bus, solamente donde circulan los buses, contar qué tipo de vehículos pasaban ahí, para ver, ¿no es cierto?, cuán efectiva era la pista solo bus. Y lo que nos encontramos, y principalmente en la Alameda, era con que mayoritariamente lo que circulaban por ahí no eran buses, sino que eran taxis. ¿Con o sin pasajeros? La mayoría, mire, no hicimos el estudio, no estaba centrado en los taxis. Por eso no hicimos la medición de cuánto habían ocupado o no ocupado. Pero en una apreciación intuitiva de lo que fui yo, porque yo fui todos los días a verificar cómo se estaban haciendo las mediciones, yo me atrevería a decir que mayoritariamente, la mayoría de los taxis que circulaban por la Alameda iban vacíos, iban buscando pasajeros, no llevando pasajeros. Entonces, pero la cifra en sí no la manejan. No la maneja, pero sí hay una ¿cuánto se llama? Hay una medición que le hicieron en la Universidad de Chile, me parece que fue Tirachini, un colega Tirachini, si es que mal no recuerdo, en que él se hizo esa medición y calculó que los taxis transportaban a 0,7 pasajeros por vehículo. O sea, una tasa súper baja. Entonces nosotros lo que tenemos en la Alameda, principalmente, que fue el resultado que nos llamó más la atención, es que teníamos sobre el 50%, inclusive en algunos horarios, llegando al 70% de los vehículos eran taxis. Entonces eso afecta notoriamente al transporte público porque hace que las velocidades sean horriblemente bajas. Claro, usted ya lo decía, este estudio se lo pidieron a la UTEM empresas de buses particulares, ¿no? Ya, pero llevando los resultados de este estudio digamos, al interés público mayor, acá las cifras son bien impactantes, porque en el fondo la normativa vigente, como la resolución exenta 462, que es la que permite a los taxis poder circular por la pista solo bus. O sea, ellos tienen permiso legal, siempre y cuando vayan con pasajeros. Así es. Ya, pero nadie lo fiscaliza. Uno. ¿Y cuántos taxis están dentro de una pista solo bus en la que se hacen esfuerzos de cámaras de seguridad, en que prohíbe que cualquier vehículo ingrese a la pista solo bus? Todo esto para que los buses tengan prioridad y avancen rápido para reducir los tiempos de viaje. Pero si usted tiene el 70% de los taxis dentro de las pistas, ¿cuál es el impacto? Es un impacto que sería interesante. De hecho, estamos en conversaciones a raíz de este estudio con Fundación Transurbano para poder hacer una continuidad y ahora darle continuidad a este estudio en función del Transantiago. Claro, porque y poder establecer de manera cuantitativa cuánto baja la velocidad de los buses del Transantiago, dada la cantidad de taxis que hay ahí. Es que lo que pasa es que el estudio que ustedes hacen destapa una olla. Una olla, pues, y sal. Pero
pero hay varias patitas que no están, claro. Que no están. Por ejemplo, vale la pena revisar la resolución exenta 462 porque es bien... ¿Quién fiscaliza? ¿Cómo tú dices, a ver, taxi no puede estar sin pasajero? Ya, pero el taxi puede decir, bueno, pero si no estoy dentro de la pista, ¿cómo capto pasajeros? O ¿cuál es el margen? ¿O quién fiscaliza? La verdad es que hoy en día... Es como medio nebulosa. Claudia, la verdad es que hoy en día esta resolución no la fiscaliza nadie. Los taxis circulan con o sin pasajeros y la verdad es que no hay partes cursadas por esto. O sea, por lo tanto, es una resolución muerta. ¿Ya? Cualquier resolución y cualquier normativa que carezca de fiscalización termina siendo un grito a la galería porque los que pagan el pato son los autos particulares. Los autos particulares no pueden circular por la pista, salvo que quieran girar a la derecha. Ahí el parte seguro. Ahí el parte seguro. Si te pasaste 2 cuadras permanente en una pista solo bus, es parte seguro. Pero los taxis no pasa nada. Y el otro que tiene parte seguro son los buses de transporte privado. Porque si los buses de transporte privado se meten a circular, a pesar de que un bus que lleva 40 pasajeros, 40 trabajadores, no lo dejan pasar. Y no puede usar los paraderos tampoco. Entonces, a estos buses, ¿dónde los dejas parar? Y los vehículos particulares tampoco. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una regulación que es tremendamente negligente y que carece de sentido común y que puede ser mucho peor este problema en los próximos meses. ¿Por qué? Porque estamos en estos momentos tramitando una ley en el Congreso en el cual se van a legalizar las plataformas digitales de taxi y se va a incorporar Uber, se va a incorporar Cabify y cualquier otra plataforma digital que hoy día es ilegal. Por lo tanto, ¿cómo la autoridad le va a decir, por ejemplo, a un conductor de Uber? Le va a decir el conductor de Uber a la ministra, le va a decir, mire señora Gloria Hood, usted me hace tener el mismo vehículo, las mismas condiciones técnicas, las mismas revisiones técnicas, la misma licencia, la misma cilindrada, pagar los mismos seguros que el taxi básico. ¿Y por qué yo no puedo pasar por la Alameda si voy con pasajeros? ¿Y cuántos taxis Uber hay? Ni siquiera tenemos la certeza de cuánto hay, pero las cifras hablan de decenas de miles de personas que están haciendo Uber. Por lo tanto, cuando entre la ley de plataformas digitales, también van a echar todos los Uber a la Alameda. Entonces, aquí... ¿Pero juicio suyo se debiese mantener por lo menos los taxis en la vía exclusiva? Aquí en realidad esto también tiene que ver con que hay una parte interesada, que es la que pide el estudio, y que es poder ingresar a las vías exclusivas. A mí lo lógico, y desde el punto de vista técnico, en mi opinión, punto de vista técnico, las pistas solo buses tienen que ser ocupadas por aquellos buses que están haciendo transporte de pasajeros de manera masiva, porque hay que priorizar y hay que hacer un uso eficiente de la infraestructura. ¿El taxi no, aunque transporte pasajeros? Yo opinaría que en el caso de la Alameda no, yo sacaría a lo menos los taxis los sacaría en la hora punta. Aunque vayan con pasajeros. Aunque vayan con pasajeros porque transportan muy poco. Fíjate que aquí en el estudio nosotros también, que eso nos salió reflejado en lo que salió en la prensa, hicimos la estimación de cuántas personas son esto, porque al final estamos hablando de taxi, pero vayámonos a lo que nos importa, transporte de personas. Fíjate que nosotros hicimos la estimación en función de las tasas de ocupación que reportaban el estudio de la Universidad de Chile y por ejemplo en el sector de Los Héroes, en la punta mañana, por cada hora los taxis transportaban 378 personas. O sea, ese era el impacto. 378 pasajeros. Pero, a ver, ¿calcularon efectivamente cuántos son los pasajeros o cuántos taxis iban entonces con pasajeros? Sí, o sea, porque me decía que eso no lo habían pero la Universidad de Chile sí lo hizo. Entonces no son los datos de claro, nosotros ¿qué es lo que hicimos? Nosotros contamos los taxis y como hay un dato publicado de la Universidad de Chile, utilizamos el dato cruzamos los datos con ellos con las tasas de ocupación que tiene la Universidad de Chile y calculamos que los taxis, por ejemplo, en el sector de Los Héroes transporta 378 personas la hora. Esa es la cantidad de personas que pasa por la Alameda, en el sector de Pacitales de 385 y en General Velázquez 152 personas. Entonces la pregunta que hay que hacerse, por 378 personas, que equivaldrían a 4 buses con personas, ¿le vamos a dar la infraestructura a los buses a ese 70% de vehículos que está circulando por ahí? Y eso es lo que no tiene lógica. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer 378, perdón, es para poder desagregar esa cifra, 378 pasajeros son los que transportan los taxis. Eso haciendo cálculo de un pasajero por taxi. No un pasajero por taxi, haciendo un cálculo de 0,7 pasajeros por taxi, que fue la tasa de ocupación. Menos de una persona por taxi vacío, pues, entonces menos de una persona por taxi. Claro, es que sí, sería interesante Estamos hablando del lapso de una hora. De una hora. Claro, pero lo interesante sería conocer cuántos pasajeros transportan o cuántos taxis son los que pasan efectivamente con pasajeros, para ver si esto afecta o no a la velocidad de las micros. Y eso fue lo que hizo la Universidad de Chile. La Universidad de Chile hizo precisamente ¿Cuánto afecta a la velocidad de las micros? Para saber cuánto afecta la velocidad y poder tenerte un dato cuantitativo y decirte sí, le afecta un 20%, tendríamos que hacer un estudio adicional.
porque Eso para no eso hay se que hacer sabe. ¿Cuánto afecta a las micro? Habría que realmente hacer simulaciones computacionales y habría que hacer un estudio de tráfico avanzado. Lo que sí te puedo decir, en función de mi experiencia y de mi expertise como ingeniero en transporte, es que la velocidad de los buses debiera subir considerablemente. Y cuando hablamos considerablemente, yo me esperaría un aumento de la velocidad de por lo menos un 20, un 25%. Ya, pero eso no está establecido todavía en algún No, porque no hemos hecho el estudio. Y porque el Estado no ha hecho el estudio, porque, ojo, esto es labor del Estado. Esto no es labor de los privados, no es labor de la empresa. Este estudio y estos datos debieran ser levantados por el Estado. O sea, que esto se haya levantado con recursos privados, la verdad es que algo que hay que valorar. Ahora, nosotros estamos trabajando en eso, pero aquí los datos claros son que entre el 60 y el 70% del flujo vehicular que pasa por las pistas solo bus en la Alameda son taxis y mayoritariamente van vacíos, y el impacto que tiene en términos de personas transportadas es bajísimo. Estamos hablando del orden de 350 personas la hora. Esa es la cantidad de personas que se mueven, lo cual equivaldría, ¿no es cierto?, a 4 buses llenos de Santiago. No, claramente es una desproporción. Bueno, un tema para seguir conversando, y algunos de estos resultados que sin duda han generado impacto, porque van a dar para otros estudios probablemente, para ver cómo se arregla esto, porque no puedes eliminar a los taxis, el tema es por dónde circulan, para que sean más eficientes. Por ejemplo, algunos plantean que se sigue el ejemplo del corredor Santa Rosa, en que los taxis van solamente por la pista izquierda y le dejen la derecha solamente de los buses. En fin, esas son las vicisitudes que tiene que desarrollar el Ministerio. ¿Cómo desarrollar este problema? Porque lo que no puede ocurrir es que estemos discutiendo una línea paralela a la línea 1 y gastarnos $1.000 millones, cuando en las pistas solo hubo, a lo mejor tenemos afectada la velocidad por una medida de gestión que no implica recursos. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Gracias a ustedes, pues. Gracias, Álvaro. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias.